conocimiento de este proceso. Y ello, su señoría, es lo que debe analizarse precisamente frente a esa causal de fuerza mayor. De otro lado, su señoría, debe analizarse este tema de los aplazamientos, sobre todo el del primer aplazamiento de la defensa del 10 de mayo. Porque no debe ser este aplazamiento atribuible al ente acusador, como lo venía indicando su señoría, sino que se debe examinar la conducta procesal en concreto de la defensa para este caso, su señoría. Y ello porque frente a un caso tan complejo, donde se está discutiendo una situación tan compleja, donde los señores que están vinculados como acusados pues están ejerciendo una defensa de confianza, su señoría, se supone precisamente ese deber de diligencia en los abogados que están asistiendo los intereses de estas dos personas procesadas y privadas de la libertad por este caso, para que si en una situación como lo es el descubrimiento probatorio que se surte por parte de la Fiscalía en los términos que se ha indicado por parte del Código de Procedimiento Penal, se observa alguna irregularidad, hay alguna omisión, hay algún documento faltante, su señoría, es una situación que debe ser comunicada de forma inmediata. Porque si se espera comunicar esta situación hasta la instalación de la audiencia preparatoria, pues debe analizarse, su señoría, si esto corresponde o no, por ejemplo, a una táctica dilatoria. Y así lo ha indicado la Corte Suprema de Justicia en diferentes pronunciamientos, especialmente en la radicación 58.987 de fecha 25 de marzo de 2021, magistrado ponente Gerson Chaverra Castro. Porque allí este magistrado indica que se pueden considerar como maniobras dilatorias la falta de lealtad procesal, de compromiso con la agilidad de los procedimientos en enjuiciamiento y por ende estos descuentos para fines de la contabilización de términos para obtener el beneficio final de la libertad provisional, cuando precisamente este tipo de conductas provienen del procesado o su defensor. Y resulta razonable precisamente hacer ese análisis, su señoría. Nótese cómo acá por parte del Juzgado 42 Penal del Circuito con funciones de conocimiento se ha actuado de una forma diligente, ha venido programando las audiencias dentro de una agenda ajustada precisamente para un caso con personas privadas de la libertad. Doctora, por favor, le quedan 2 minutos para concluir. Gracias, su señoría. Ya voy a concluir. Pero también nótese cómo por parte de la Fiscalía no se ha elevado ninguna solicitud de aplazamiento que no esté debidamente justificada y que justifica y que obedece precisamente, su señoría, a esas razones de fuerza mayor y que es lo que esta delegada de la Fiscalía solicita respetuosamente sea analizado. Por último, su señoría, me permito entonces correr traslado de los siguientes elementos probatorios que sustentan la postura de la Fiscalía y son los siguientes. Se correrá traslado de un documento en PDF con 6 folios donde se encuentran las actas del Juzgado 42 Penal del Circuito con función de conocimiento a las que se ha hecho referencia y a folio número 4 el correo electrónico de fecha 17 de junio de 2021, donde el fiscal en su momento da a conocer su situación médica que lo incapacita de forma inmediata. Y respetando el derecho a la intimidad de este funcionario público, su señoría, no se allega a la historia clínica completa de todos los procedimientos que se han adelantado, pero sí se allega, su señoría, la incapacidad médica que le fue otorgada precisamente a partir de la fecha 17 de junio de 2021. Corro traslado entonces de estos documentos, su señoría, tanto al juzgado para que sean valorados como a partes e intervinientes para su respectivo pronunciamiento. Doctor Cadena, ¿me recuerda su correo electrónico, por favor?
Gracias, doctora. Cadenaabogados@yahoo.es. Ya lo envío al chat. Gracias, perfecto. Es en estos términos, su señoría, que esta delegada de la Fiscalía General de la Nación le solicita respetuosamente que no se acceda a la solicitud de libertad por vencimiento de términos, toda vez que de forma objetiva, su señoría, estos términos no se han vencido. Gracias. Procedo a correr traslado una vez tenga los correos electrónicos de partes intervinientes. Entonces, doctora, para concretar, son únicamente los 6 folios del documento PDF, ¿verdad? 6 folios de documento PDF y 2 folios de incapacidad otorgada al fiscal en la fecha 17 de junio. Perfecto. Doctora García, para su intervención usted requiere la revisión de los documentos aportados por la Fiscalía, o ya los tiene, o considera que necesita definitivamente el tiempo para verificar los documentos de la Fiscalía. Ya tengo parte de esa documentación, señoría, y pues estamos informados precisamente por el juzgado en lo que respecta a las incapacidades de quien fungía como titular del caso. Entonces sería entrar a hacer mi intervención como Perfecto, Ministerio doctora. Público. Entonces tiene usted el uso de la palabra. Señoría, tengo un pequeño problema acá de conectividad, por lo cual voy a mantener mi cámara apagada. Entonces desde ya le presento excusas y proceder a realizar mi intervención. No se preocupe, doctora, adelante, por favor. Gracias. En efecto, señoría, aquí estamos ante una audiencia de libertad por vencimiento de términos, donde el apoderado del señor Paul Naranjo Calvo fundamenta su solicitud en el artículo 317, numeral quinto, que hace mención a que se haya transcurrido el término de 120 días a partir de la presentación del escrito de acusación sin que se haya instalado la audiencia de juicio oral. En efecto, el día 23 de marzo de 2021 se presentó ese escrito de acusación, por lo cual, contabilizando esos términos de manera objetiva a la fecha, han transcurrido efectivamente 156 días. Término que se contabiliza de manera objetiva, sin embargo, su señoría, también hay que entrar a analizar los aplazamientos que se han suscitado a lo largo del proceso, de los cuales tenemos que 2 se han suscitado por parte de la defensa. En un primer momento se atendió, así como lo plasma el juzgado 42 penal del circuito de conocimiento en acta de 10 de mayo de 2021, en su numeral octavo, dice que teniendo en cuenta los argumentos esgrimidos por parte de los señores defensores y en aras de lograr un completo descubrimiento probatorio, se accede a la petición del aplazamiento de la audiencia. Tenemos, su señoría, que en este evento se presentó ese descubrimiento probatorio, de lo cual se dejó constancia de lo expresado por el fiscal del caso, quien por medio de los correos electrónicos expresó que el día 22 de abril de 2021 se realizó ese descubrimiento probatorio de las partes, se colocó a disposición las carpetas, así como los CDs contentivos de audios y videos en su despacho, advirtiendo en este elemento material probatorio bastante extenso, pues se trataba de 21 o 22 CDs, a efectos de que los defensores accedieran a él. Que precisamente en esa cantidad de información se recurrió a realizar o a compilar la misma en una tera. Y expresó el fiscal que ese descubrimiento fue completo. Igualmente se realizó tanto a la apoderada de víctimas como a la suscrita,
que el doctor Cadena envió un documento, un correo al señor fiscal, y nuevamente a través de correo electrónico se envió la documentación correspondiente a ese descubrimiento probatorio. Por esa razón, pues son los señores defensores que solicitan la suspensión de la audiencia a fin de obtener en forma completa ese descubrimiento probatorio. Sí, tenemos que hablar que se trata de un caso complejo, de que hay que tener en cuenta el concepto de plazo razonable, dado precisamente a la complejidad del asunto. Sin embargo, sí es exigible, en este caso a la defensa, su deber en cumplimiento de su rol de diligencia en lo que respecta a su labor de obtener ese descubrimiento probatorio que les fue puesto dentro del término legal a su completa disposición. Ya posteriormente, en audiencia que se realizare el día 1 de junio, nuevamente se suscita un aplazamiento, esta vez por parte del apoderado del señor Valente Ortegón, el doctor Rondón, quien efectivamente solicita este aplazamiento y lo allega al despacho del Juzgado 42 Penal de Circuito con escrito argumentando las razones por las cuales solicitaba ese aplazamiento. Término que también debía correr por cuenta de la defensa, más aún con pleno conocimiento y conciencia que estamos en un proceso con personas privadas de la libertad. Por tal motivo, entonces se fija como nueva fecha el día 18 de junio de 2021 en aras de continuar con la audiencia preparatoria. En esta oportunidad sí se dejó plasmado, pese a la capacidad del fiscal del caso, pues sí, fue de manera abrupta que se tuvo conocimiento de esta situación, y dada la premura con la cual se había fijado fecha y hora para la audiencia, podría pensarse que la Fiscalía General de la Nación no tuvo la opción o la oportunidad de encomendar a un fiscal de apoyo en aras de que se realizara esta audiencia. Pero fíjese que ya aquí, en el acta de esa fecha, queda plasmado el hecho de que el descubrimiento probatorio sí estaba completo. Por esta razón, se fija nueva fecha para el 15 de julio de 2021. En esta oportunidad comparece un fiscal en apoyo, sin embargo, no contaba con el respaldo de una resolución que en efecto diera fe de que se encontraba sin nada como tal dentro del caso. Sí, fue objeto de reparo por este Ministerio Público esta situación, porque dada precisamente la connotación de este caso, el hecho de que se encuentran procesados privados de la libertad, la Fiscalía debió ser diligente y cuidadosa en efectos de tomar todas las previsiones necesarias para que esta audiencia se realizara y cubrir de legalidad o garantía a ese fiscal de apoyo que iba a intervenir allí. Siendo así, señor juez, finalmente el día 9 de agosto de 2021 se cumplió con esa audiencia preparatoria. Y precisamente en lo que refiere a esos CDs que echaba de menos la defensa, quedaron por fuera de esas solicitudes probatorias por ser pruebas inútiles e irrelevantes para la teoría del caso. Con ello quiero señalar que muy a pesar de que objetivamente han transcurrido a partir del día 23 de marzo de 2021, fecha de presentación del escrito de acusación,
a hoy 26 de agosto de 2021, 156 días, existen 2 aplazamientos realizados por parte de la defensa. Y se podría pensar que en uno fue el defensor del señor Pau Naranjo Calvo y en otro el defensor del señor Valente Ortegó, pero el proceso es uno solo, es un solo bloque, es solo una unidad y por ende esos términos son atribuibles, considera este Ministerio Público, a la defensa. Son conocedores precisamente de cuáles eran esos elementos materiales probatorios que debían descubrírsele, precisamente del volumen que requería el almacenamiento de dicha información. Sin embargo, se suscitaron estos 2 aplazamientos que suman un total de 39 días que considero deben ser descontados de esos 156 días. Y en lo que respecta al hecho que manifiesta la señora fiscal, que se suscitó con ocasión al aplazamiento de la audiencia del 18 de junio por parte de la Fiscalía en razón a la incapacidad médica que se presentó de manera abrupta, por decirlo de algún modo, y no pudo contarse con un fiscal de apoyo a efectos de que llevara a término esta diligencia, advirtiendo pues precisamente que es un caso complejo para lo cual un servidor que pretendiera cumplir con ese rol de fiscal en una audiencia preparatoria tenía que tener un amplio y profundo conocimiento del caso. No se realizó, ahí habría entonces entrar a establecer si en efecto podemos hablar de una fuerza mayor. La fuerza mayor pues debe ser un acontecimiento irresistible, imprevisible. Y ya esos cuestionamientos allí sí los dejaría este Ministerio Público por cuenta de su honorable despacho entrar a detallar bajo esos argumentos esgrimidos por la señora fiscal si en efecto podemos estar ante una fuerza mayor. En su momento se dejó la constancia expresando este Ministerio Público que sí, que podría pensarse que era una fuerza mayor, que era un hecho irresistible, por lo que le era imposible en ese momento entrar a la Fiscalía General de la Nación a designar a pocas horas del inicio de una diligencia compleja como es la audiencia preparatoria, siendo y destacando esta audiencia como la más importante dentro del proceso penal, porque es la puerta de entrada al juicio oral. Es donde se van a consolidar esas pruebas que se van a llevar a juicio oral ante un juez en aras de establecer si se cumplen o no los criterios del artículo 381 del Código de Procedimiento Penal, con vencimiento más allá de toda duda, o si por el contrario se carece de fundamento probatorio, lo que traería al traste una sentencia de carácter absolutorio, señor juez. Por otro lado, frente a ese concepto de plazo razonable y de los procedimientos adelantados sin dilaciones justificadas, ha sido también reiterativa la Corte Suprema de Justicia, así como la Corte Constitucional, que dentro de esa libertad de configuración, establecer términos diferenciales, como acontece actualmente en ciertos procesos y que el mismo artículo 317 lo trae en lo que refiere a la justicia especializada, al número de los imputados, a que se trate de juzgamientos por hechos de corrupción o delitos sexuales donde la víctima sea menor de edad. También se enfatizó que no pueden crearse excepciones al derecho de ser juzgado en un plazo razonable o a ser puestos en libertad, ya que no estarían contempladas en los instrumentos internacionales o en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero tampoco hay que olvidar, señoría, que para ciertos casos ese plazo razonable puede ser más amplio,
en razón precisamente a la gravedad o complejidad del asunto, pero siempre que el mismo haya sido superado sin cumplir la meta estipulada. Y en estos criterios, en lo que refiere a esta causal de libertad por vencimiento de términos, se ha referido ampliamente la Corte Suprema de Justicia en sentencia 4883 de 2016 dentro del radicado 85126 del 20 de abril de 2016. Considero entonces que a ese plazo de esos 120 días, y estamos ante una causal objetiva, reitero, deben también contemplarse ese tipo de aplazamientos para que en efecto se descuente de ese término los mismos. Hay que destacar que en efecto esa presunción de inocencia de los procesados, muy a pesar de estar privados de su libertad, pues se trata de una medida preventiva, permanece incólume, y que se encuentre o no privados de la libertad, en efecto, ese juicio oral se realizará. Se evacuarán todas las solicitudes probatorias, tanto de fiscalía como defensa, y finalmente el juez de conocimiento adoptará una decisión de acuerdo con el convencimiento que se le lleve, bien con una sentencia condenatoria o por el contrario, absolutoria. Y es por eso, su señoría, que este Ministerio Público coadyuva esa solicitud de que no se decrete esa libertad por vencimiento de términos, pues considero que descontados de esos 156 días, los 39 que le serían atribuibles a la defensa no se completarían. Y por otro lado, aunado a ese concepto de plazo razonable, de complejidad del asunto, de la actividad desplegada por los interesados y la conducta asumida por las autoridades judiciales, pues estaríamos entonces entrando a analizar si efectivamente, en razón a esa gravedad, a ese extremo complejo de este presente caso, se haya superado sin cumplir la meta estipulada. Y si en el evento que se suscitó con ocasión el día 18 de junio de 2021, en efecto, estamos ante una causal de fuerza mayor que impida entrar también a descontar esos términos atribuibles presuntamente o en principio a la Fiscalía. En estos términos, señor juez, este Ministerio Público concluye su intervención. Gracias. Gracias, doctora García. Doctora López, en el mismo sentido que la doctora García, ¿requiere usted, ya recibió los elementos por traslado de la Fiscalía o puede hacer su intervención a continuación? Puedo iniciar mi intervención sin ningún inconveniente. Adelante, doctora. Le voy a pedir el favor al doctor Gilberto Rondón que por favor apague su cámara, en el entendido pues que no se trata de una parte o interviniente en este caso. Adelante, doctora López, por favor. Gracias, su señoría. Su señoría, al igual que la Fiscalía y el Ministerio Público, por parte de esta representación de víctimas, se le solicita su despacho que posterior a un arduo estudio, como sé que efectivamente así será, no se acceda precisamente pues a la solicitud de la libertad por vencimiento de términos. ¿Por qué, su señoría? Si bien es cierto, el artículo 317, como lo mencionó el doctor Cadena, en su numeral quinto, indica que transcurridos 120 días contados a partir de la presentación del escrito, no se haya iniciado la audiencia de juicio. Sin embargo, su señoría, el señor defensor muy respetuosamente desconoce también
lo mencionaba en el parágrafo segundo, perdón, en el parágrafo tercero, que indique que cuando la audiencia de juicio oral no se haya podido iniciar o terminar por maniobras dilatorias del acusado o su defensor, no se contabilizarán dentro de los términos contenidos en el numeral quinto y sexto. Eso, su señoría, para indicar que no le asiste razón al señor defensor, y con todo respeto lo digo, al mencionar que la audiencia que estuvo programada para el día 10 de mayo de 2021, la cual fue aplazada por la defensa, sea atribuible este aplazamiento a la Fiscalía. ¿Por qué, su señoría? Y para esto requiero ser enfática con el acta, precisamente que ya está en su poder, en poder del despacho y de las demás partes que estamos en esta audiencia. Es necesario, su señoría, verificar lo mencionado en el acta, en el numeral segundo, en donde dice: el doctor John Cadena, defensor de Paul Stanley Naranjo Calvo, informó que por parte de la pandemia se ha imposibilitado realizar el descubrimiento e igualmente manifiesta que tiene unas observaciones frente al descubrimiento probatorio, pues no se realizó de forma incompleta, procediendo a realizar una relación de los elementos que fueron descubiertos de forma incompleta, solicitando que se realice la entrega de dichos documentos. Allega documentos en el cual se relaciona el descubrimiento probatorio. En este sentido, su señoría, y el doctor John Cadena mencionó que a él se le había imposibilitado el ingreso a las instalaciones de la Fiscalía. En eso también le hallo razón a la señora fiscal, la doctora Paola Alejandra, toda vez que por parte de la representación de víctimas se ha venido teniendo, no he tenido ningún inconveniente con el ingreso a las instalaciones de Palo Quemado. Claramente es un poco más restringido a cuando estábamos en la normalidad, y creo que todos tenemos que ser conscientes que por el tema de la pandemia a todos nos cambió la vida. Sin embargo, eso no significa que se haya restringido del todo el ingreso a las instalaciones de Palo Quemado. En ese sentido, su señoría, pues claramente no tiene ninguna base o fundamento que el señor defensor mencione que se le imposibilitó y que por esta razón no hubo un descubrimiento oportuno. Aunado a ello, su señoría, para esta representación de víctimas sí causa curiosidad lo que se menciona adicional en el acta, y que esta parte sí no es mencionada por el señor defensor, y es que en el numeral cuarto se expresa precisamente por parte del señor fiscal que se realizó el descubrimiento en debida forma y que claramente se enviaron unos documentos los cuales el señor defensor solo hasta el 10 de mayo, imagínense, la última audiencia fue el 19 de abril, que fue la de acusación. El 22 se realizó precisamente el descubrimiento. Y solo hasta el 10 de mayo el señor defensor indica en una audiencia que efectivamente el descubrimiento está incompleto. Esa, para la suscrita, es efectivamente una maniobra dilatoria, su señoría, y es una falta de lealtad por parte de la defensa hacia el proceso, porque esos tiempos son precisamente estipulados y porque tiene que hacerse en el menor tiempo posible. Y lo más lógico es que si usted como defensa requiere esos elementos, pues lo más lógico es que usted hable con el señor fiscal y le diga, falta esto. Situación que no sucedió, su señoría, y que efectivamente en esa audiencia solicitan incluso el aplazamiento. Y nótese, su señoría, que en el mismo acta del 10 de mayo, en el numeral quinto, le preguntan a la apoderada de víctimas, he sido apoderada de víctimas desde el inicio del proceso, que si efectivamente a mí también me hicieron el descubrimiento completo o falta algo del descubrimiento. Por parte de la representación de víctimas se indicó que efectivamente se realizó el descubrimiento en debida forma. Incluso el señor defensor, recuerdo mucho esa audiencia, porque el señor defensor indicó que lo que a él no le descargaban o no le abrían eran los videos, es decir, los videos ya se habían entregado, pero que a él no se les había descargado.
Esta representación de víctimas le indicó que no tuve problema en ver los videos de una reconstrucción de los hechos y que lo que se requería era precisamente descargar el programa que venía junto con el video para poder abrirlos. Sin embargo, esta es la razón por la cual el señor defensor, o los señores defensores efectivamente solicitan el aplazamiento de esta audiencia. Esto no es culpa de la Administración de Justicia, porque es que a la final se realizó el debido descubrimiento. Y recuerdo que también a la señora procuradora, Ministerio Público, también se le preguntó ese día. Y en efecto, ambas mencionamos que nos habían hecho el descubrimiento. Si es que es por esta razón por la cual el señor defensor está solicitando la libertad por vencimiento de términos. Ahora bien, su señoría, al igual que la señora fiscal, me da exactamente los mismos cálculos. Tenemos del 23 de marzo, que fue la erradicación del escrito, 8 días, de abril 30 días, de mayo 31 días, de junio 30 días, de julio 31 días y hasta el día de hoy 26 días. Esto suma 156 días. Claramente, su señoría, si lo vemos desde este punto de vista, los 120 días ya estarían y efectivamente se tendría que acceder a la libertad. Pero hay que ser enfáticos con lo siguiente, su señoría, y es que hay que verificar precisamente de quién es, o en cabeza de quién mejor, está en la contabilización de los términos. En este aspecto, su señoría, es oportuno recordarle al señor defensor que, bueno, el 10 de mayo que se tenía la audiencia preparatoria, el aplazamiento es por parte de ellos. El 1 de junio, que efectivamente se reprograma la audiencia, los señores defensores vuelven y aplazan. El 18 de junio debe admitir la representación de víctimas que ese aplazamiento se da por parte de la Fiscalía, pero no es aplazar por aplazar. En esto hago precisamente un llamado para que se tenga en cuenta, su señoría, el inciso segundo del parágrafo tercero del artículo 317 del Código de Procedimiento, el mismo que está invocando el señor defensor, en donde dice que cuando la audiencia no se hubiera podido iniciar o terminar por causa razonable fundada en hechos externos y objetivos de fuerza mayor. Lastimosamente, el señor fiscal estuvo atravesando, y si mal no estoy, todavía sigue atravesando por una situación de enfermedad bastante compleja. Dentro del grupo, porque el juzgado 42 penal del circuito con función de conocimiento realiza un grupo con todas las partes en WhatsApp, precisamente para mantener informados el tema de aplazamientos y demás. Y en el grupo se evidencia, su señoría. Este pantallazo lo voy a aportar precisamente porque me parece importante tenerlo en cuenta, ya que sucede lo siguiente. El día 17 de junio, precisamente a las 16:27 horas, la secretaria del despacho muy amablemente nos hace llegar la solicitud del fiscal y la incapacidad médica. Claramente esto no estaba previsto, el señor fiscal no tuvo ninguna intención de, ay, mañana es la audiencia, me incapacito, porque claramente dice evidencia dentro de la incapacidad y dentro del relato precisamente del señor fiscal en el correo, que no es una maniobra dilatoria, sino que todo lo contrario, está atravesando por una situación compleja. En ese sentido, su señoría, pues la fuerza mayor claramente está más que acreditada. Sin embargo, entiende esta representación de víctimas que es del resorte del despacho verificar y analizar. En cuanto al aplazamiento de 15 de julio, sí, lastimosamente por parte de la Fiscalía y por de pronto un tema técnico, falta de organización, se dio el aplazamiento. Sin embargo, su señoría, si lo verificamos del 15 de julio al 9 de agosto, claramente 120 días atribuibles a la Administración de Justicia no existen.
De esos 156 días hay que restarle precisamente del 15 de julio al 9 de agosto. En este sentido, su señoría, no es ni siquiera culpa precisamente de la Administración de Justicia que existan los 156 días y que a la final, si lo verificamos, son 131 días en total atribuibles a la defensa. Entonces, no existe ningún vencimiento de términos, porque hay que tener en cuenta, su señoría, que el vencimiento de términos tiene que ser supeditado por la Administración de Justicia. El juzgado ha sido diligente en reprogramar las audiencias una tras otra vez. Incluso ha sido consecuente de no vulnerar esos derechos que tienen precisamente los acusados al derecho a la defensa, al debido proceso. No se le ha vulnerado en ningún momento. Las veces que los defensores han solicitado aplazamientos, asimismo se ha realizado. Sin embargo, el juzgado ha sido diligente con esto. No podemos atribuirle a la Administración de Justicia un vencimiento de términos por unas maniobras dilatorias por parte de la defensa. Y que el día de hoy salgan a decir que efectivamente existe un vencimiento de términos y que es culpa de la Administración de Justicia, eso no es posible, su señoría. Es por esa razón que esta representación de víctimas, coadyuvando también la solicitud por parte de la Fiscalía y del Ministerio Público, también su señoría les solicita muy amablemente que después de un estudio se pueda concluir, su señoría, que no hay libertad por vencimiento de términos. Muchas gracias. Gracias, doctora López. Restaría solamente en verificar la recepción de los documentos aportados tanto por Fiscalía como por apoderados de víctima. Doctora Castaño, ¿ya se enviaron los documentos al correo del despacho? Sí, su señoría, ya se enviaron, pero le solicito entonces que verifique teniendo en cuenta que se presentó la situación. ¿A qué hora lo envió, doctora? En mi correo me reporta a las... perdón, creo que... No Por sé, favor, ahí está. enviarlos, doctora, porque no... 11:44, pero ya los vuelvo a reenviar, señoría. Sí, no ha ingresado a la bandeja de entrada. Listo, permítame un minuto, pido excusa. En relación con las demás partes, doctora Castaño, ¿ya se envió, doctor Cadena, usted ya recibió los documentos de la Fiscalía? Efectivamente, señor juez, ya los tengo en mi... ¿Alguna observación a ese traslado? ¿Señor? ¿Alguna observación a ese traslado? Perfecto. No, señor juez. Son las mismas actas que le pido. Ok. Sí, al parecer el documento adjunto o adicional, mejor, sería el de la incapacidad del titular de la Fiscalía en ese momento. Sí, señor juez, aparece el documento, ¿cómo no? Perfecto, doctor, gracias. En el entendido que pues el despacho pasa a hacer el análisis de los elementos con fundamento en los cuales se sustentó la solicitud de disponer la libertad por vencimiento de términos en relación con el procesado Paul Estany Naranjo Calvo y con la necesidad de verificar el ingreso de los demás elementos que fueron anunciados por Fiscalía y por representación de la víctima. El despacho dispone el receso en este momento de la diligencia, misma anualidad, es decir, en la misma fecha o 3 días después de la realización de la audiencia de acusación, puso a disposición de la defensa a 2 investigadores con la finalidad de hacer la entrega material de lo que fue incorporado en el escrito de acusación en condición de anexos, que incluso se les solicitó a los defensores el aporte de CDs con la finalidad de grabar los elementos probatorios que finalmente fueron incorporados a una tera, que efectivamente hubo un inconveniente con un CD que no pudo ser grabado
y por lo tanto a petición del doctor Cadena nuevamente se entregan esos elementos materiales de prueba. A su turno, la representación de víctimas a través de la apoderada judicial manifestó y quedó en esa constancia de imposibilidad de audiencia que ella había tenido acceso a los elementos y que todos y cada uno de los videos habían podido ser descargados y visualizados. Incluso manifestó que en esa ocasión lo que se trataba era de un dislate en relación con el programa que debía ser descargado para poder acceder al contenido de esos elementos. Por lo tanto, de lo que se trata no es, como lo plantearon las partes en esta ocasión, de si es una situación imputable a la fiscalía, de si es una situación imputable a la defensa, de si era que había posibilidad de acceso o no al complejo judicial, de si la defensa en últimas era la responsable o no, porque había solicitado el aplazamiento. No. En últimas, esa es una situación susceptible de dilucidarse al tenor del numeral primero del artículo 356 de la Ley 906 de 2004, en el cual se establece que en desarrollo de la audiencia preparatoria, el juez dispondrá, primero, que las partes manifiesten sus observaciones pertinentes al procedimiento de descubrimiento de elementos probatorios, en especial si el efectuado fuera de la sede de la audiencia de formulación de acusación ha quedado completo. Si no lo estuviere, el juez lo rechazará. ¿Qué quiere decir esto? Que la defensa no puede sustentar su solicitud de imputación del término a la fiscalía en el entendido que no ha realizado el término, no ha realizado en el término el descubrimiento probatorio. Porque si ello no ha ocurrido, la actitud de la defensa, considerando que no se ha hecho el descubrimiento probatorio, pues es solicitar el rechazo ante el juez de conocimiento, no solicitar una y otra vez el aplazamiento de la audiencia, de la diligencia, con la finalidad de que la fiscalía verifique en su condición de titular de la acción penal la obligación que le asiste de descubrir o de hacer el descubrimiento probatorio, mejor aún, la entrega material de los elementos materiales de prueba física e información legalmente obtenida. Por lo tanto, la actividad procesal de la defensa de solicitar el aplazamiento, la suspensión, la reprogramación de la diligencia, en este caso, como no se aviene a una en ejercicio del derecho a la defensa, tanto formal como material, pues no puede ser computada a causa o más bien no puede ser imputada a consecuencia de la supuesta actitud omisiva por parte de la fiscalía. Pues efectivamente, como lo acabamos de ver, la defensa cuenta con una herramienta procesal con la finalidad de lograr ya sea el descubrimiento, la entrega material o que finalmente sea el juez de conocimiento el encargado de resolver con el rechazo en lo relacionado con los elementos que no fueron descubiertos. Por lo tanto, aquí se advierte que la actitud de la defensa en este caso fue dilatoria, en el entendido de que logró la suspensión, la reprogramación de la audiencia en un evento en el que simplemente era suficiente con haberse presentado a la audiencia preparatoria y haberle señalado al juez de conocimiento que no se había hecho el descubrimiento completo, caso en el cual le correspondía al juez de conocimiento tomar la decisión correspondiente. Por lo tanto, hasta este momento, de los 120 días de los que disponía la judicatura para llevar a cabo el inicio de la audiencia de juicio oral, una vez radicado el escrito de acusación, corresponde a un término de 48 días contados hasta el 10 de mayo del 2021. ¿Por qué? Porque desde el 23 de marzo del 2021, pasando por el 19 de abril de la misma anualidad y llegada la fecha en que debió haberse verificado por primera vez la instalación de la audiencia preparatoria, pues es un término que corre por cuenta de la judicatura. Insisto, de esos entonces 120 días, pues han transcurrido un término de 48 días hasta aquí. El 10 de mayo se dispuso la reprogramación de la diligencia para el 1 de junio de esa misma anualidad. Por lo tanto, pues, este es un término que corre por cuenta de la defensa en total de 22 días,
que fue el tiempo establecido necesitado por el juzgado de conocimiento con la finalidad de reprogramar la audiencia preparatoria, que no se hizo por cuenta de la defensa. El 1 de junio tampoco se realizó la audiencia preparatoria, básicamente porque el defensor del otro procesado solicitó el aplazamiento. De igual modo, en la constancia del Juzgado 42 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, se advierte que el descubrimiento, según lo manifestado por el doctor Rondón, fue completo, es decir, que ya en ese momento contaba con la totalidad de los elementos materiales. No se sabe, entonces se desconocen las razones por las cuales la defensa solicitó el aplazamiento. Lo cierto es que ese término, incluso como lo manifestó el doctor Cadena en esta diligencia, corre por cuenta de la defensa, en el entendido que fue a solicitud de esa misma defensa que se prorrogó, se dilató el término que se tenía para realizar la audiencia preparatoria. No voy a hacer ninguna discusión o hacer un argumento adicional en torno a esa discusión, en el entendido que realmente discusión no hubo, porque fue la misma defensa del señor Naranjo Calvo, el doctor Cadena, quien manifestó que ese era un término imputable completamente a la defensa. Situación que además encuentra pues sustento en la diferente jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, entre otras en el radicado 48948 de septiembre 29 de 2016, con ponencia del doctor Eider Patiño Cabrera, así como en el radicado 91350 de abril 19 del 2017, también de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el cual se advierte que esas maniobras dilatorias imputables a uno de los defensores, pues le son aplicables a los demás en lo que se ha denominado como bancada de la defensa, que no es un término técnico, pero que permite explicar el fenómeno para señalar que entonces una causal en relación con alguno de los defensores permite serle extendida a los demás con la finalidad de verificar, en este caso, el conteo de los términos. Sin embargo, en esta misma diligencia fallida del 1 de junio del 2021, se advierte que el defensor del señor Naranjo Calvo advirtió que el error del descubrimiento era imputable a la defensa, pero que ya se había solucionado, sin embargo, que requería más tiempo con la finalidad de llevar a cabo su propio descubrimiento probatorio. ¿Qué implica ello? Que no solo el doctor Rondón, sino que la defensa del mismo ciudadano Naranjo Calvo fue la encargada de dilatar el término por virtud del cual debía verificarse el inicio de la audiencia preparatoria. Por lo tanto, que con independencia de que el otro defensor, el otro abogado defensor, hubiese solicitado la reprogramación de la audiencia, lo cierto es que en esta ocasión el defensor del señor Naranjo Calvo también solicitó ese aplazamiento o esa reprogramación. Obsérvese que aquí no hay ningún tipo de observación por parte de la defensa, porque adicionalmente, insisto, pues el doctor Cadena manifestó que será un término totalmente imputable a la defensa. Se programó así para el 18 de junio del 2021. En este caso, pues, debe darse aplicación a los principios de buena fe y lealtad procesal de conformidad con las manifestaciones efectuadas por las partes en la diligencia, en el entendido que aquí no se aportó ni constancia ni un elemento susceptible de valorarse por parte de la defensa para señalar que efectivamente esta había sido la fecha programada y qué era lo que había sucedido sobre todo en esta ocasión. Sin embargo, por aporte de la representación de la Fiscalía y de la representación de víctimas, se advierte que el titular en ese momento de la Fiscalía, doctor Carlos Javier Gutiérrez Rojas, presentó un quebranto de salud el día anterior a la diligencia, es decir, el 17 de junio, pasadas las 6 horas de la tarde o las 18 horas, teniéndose en cuenta que la diligencia era el día siguiente, estaba programada para el día siguiente a las 8 de la mañana, de acuerdo con la programación del juzgado de conocimiento. Adicionalmente, la doctora López, en representación de las víctimas, aportó un screenshot o una captura de pantalla en la cual se advierte que pasados unos minutos de las 6 de la tarde a las 18:27 horas del 17 de junio, efectivamente se les envía a través de un grupo que tienen establecido en WhatsApp en relación con este proceso,
en el cual se les advertía la entrega de la incapacidad en documento PDF del doctor Gutiérrez Rojas, en el cual se advertía que se le había dado una incapacidad de 23 días por una afectación de salud. También, según de lo dicho por las partes, se advierte que entonces la diligencia se reprogramó para el 15 de julio del 2021. Y en esta ocasión, pues existe copia de la constancia de imposibilidad de audiencia del 15 de julio del 2021. En esta oportunidad, se advierte que asiste la Fiscalía General de la Nación a través de un funcionario que, sin embargo, no acreditó su posesión del cargo en virtud de que el documento aún no había sido suscrito. En ese momento también el defensor del señor Ortegón, el doctor Rondón, manifestó que entendía que, al unísono con el defensor del ciudadano Naranjo Calvo, que entendía que la situación del fiscal titular, en este caso, pues obedecía a una situación de fuerza mayor y que no se oponían entonces a la reprogramación. Sin embargo, pues es necesario señalar en este caso que este término, contado a partir del 15 de julio y hasta el 9 de agosto, fecha en que finalmente se reprogramó la diligencia, cuenta o debe ser descontado a la judicatura a través de la Fiscalía, en el entendido que la Fiscalía en este caso tuvo el tiempo suficiente para haber dispuesto la designación de un fiscal con la finalidad de asistir a esta diligencia. Ahora bien, advierte el despacho que si bien en este momento ya la incapacidad del doctor Gutiérrez Rojas había culminado, pues ha de advertirse que seguramente en este momento el doctor Gutiérrez Rojas de pronto le fue expedida una segunda incapacidad. Es una situación que tampoco se acreditó en esta actuación, pero que ello permite señalar que en todo caso, para esta situación, ya la Fiscalía contaba con el tiempo suficiente para haber dispuesto la designación de un fiscal que pudiera acudir a la audiencia preparatoria. A diferencia de lo ocurrido el 18 de junio, pues el despacho advierte que esa era una situación que no podía ser prevista ni por la judicatura ni por el propio funcionario que finalmente fue el que permitió la dilación del término. Sin embargo, con independencia de lo ocurrido en este caso, pues el despacho continuará con su análisis e insistiendo que en lo ocurrido entre el 15 de julio del 2021 y el 9 de agosto es una situación totalmente imputable a la judicatura a través de la Fiscalía por la inasistencia de una persona que tuviera la legitimidad para ejercer como órgano acusador en esa audiencia preparatoria. Es un término de 25 días que es imputable entonces a la judicatura. En este punto, si contabilizáramos el término que va entre el 18 de junio y el 15 de julio, y contado el del 15 de julio al 9 de agosto en contra de la judicatura, advertimos que de los 120 días que tenía la judicatura para verificar el inicio de la audiencia de juicio oral, han transcurrido 100 días. Insisto, en el evento en el que se considerara que el término entre el 18 de junio del 2021 al 15 de julio resulte imputable a la judicatura, pero es una precisión que se va a hacer más adelante. Sin embargo, el 9 de agosto, finalmente, a pesar de que no se aportó elemento susceptible de verificar por parte del despacho, se advierte de la relación procesal efectuada por las partes, que ese día se realizó la audiencia preparatoria y que se fijó como audiencia de inicio de juicio oral el mes de septiembre. Por lo tanto, desde el 9 de agosto hasta el día de hoy, han transcurrido un total de 17 días que son obviamente imputables a la judicatura. Por lo tanto, que en este conteo de términos, es decir, de los 120 días que ha tenido la judicatura para iniciar la audiencia de juicio oral desde la radicación del escrito de acusación, han transcurrido tan solo 117 días.
por lo tanto, sin que pueda señalarse que el término contenido en el numeral quinto del artículo 317 se haya sobrepasado para disponer en armonía con lo solicitado por la defensa, la libertad inmediata del señor Naranjo Calvo. Ahora bien, en este caso es necesario señalar, ahora sí, en relación con lo ocurrido el 18 de junio del 2021, que lo ocurrido en esta ocasión fue entonces la imposibilidad del fiscal titular de ese entonces, doctor Carlos Javier Gutiérrez Rojas, de asistir a la audiencia preparatoria que estaba señalada para ese 18 de junio del 2021. ¿Por qué razón? Porque de conformidad como lo manifestaron las partes y así se demostró, pues la Fiscalía en este caso aportó la impresión de un mensaje de correo electrónico dirigido desde la cuenta personal institucional del doctor Gutiérrez Rojas al juzgado 42 penal del circuito de conocimiento, en el que indicaba que le acaba de ser expedida una incapacidad por el término de 23 días por una patología ocular, que incluso, de acuerdo con la manifestación que le había hecho su médico tratante, correspondería eventualmente la necesidad de hacer una cirugía para la cual debía guardar un debido reposo, un reposo que él denominó incluso absoluto o total. Verificándose entonces las circunstancias fácticas, ha de advertirse o de señalarse entonces que esa imposibilidad del titular de la Fiscalía no puede serle imputada en términos de la dilación del proceso ni a la propia Fiscalía y mucho menos a la Judicatura. No por el hecho de la imposibilidad netamente del fiscal o per se, sino por el hecho de que de acuerdo con las circunstancias que fueron aportadas a la actuación, puede considerarse que esa incapacidad del fiscal puede considerarse en este caso como una situación de fuerza mayor o de caso fortuito. Al tenor del artículo 64 del Código Civil colombiano, se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto o que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc. A su turno, el diccionario de la Real Academia establece como imprevisto algo que no se puede prever. Algo que no se puede prever básicamente es algo contra lo cual no puede ejercerse una actividad de carácter positiva con la finalidad de contrarrestar sus efectos. Razón por la cual pues, no se puede hacer nada con la finalidad de evitar esa situación. En ese entendido, puede considerarse entonces que esta situación, de acuerdo con la situación concreta del caso en lo relacionado con el doctor Gutiérrez Rojas, obedece a lo que se denomina entonces una fuerza mayor o caso fortuito. ¿Por qué razón? Porque la imposibilidad del doctor Gutiérrez Rojas ocurrió el 17 de junio de la presente anualidad, después de las 6 de la tarde, y la audiencia preparatoria estaba fijada para el día siguiente a partir de las 8 de la mañana. Es decir, que no podía exigírsele tampoco a la Fiscalía la designación inmediata de un funcionario que pudiera llevar a cabo la audiencia que estaba fijada para el día siguiente. Obsérvese que ni siquiera la Fiscalía tuvo la posibilidad de designar esa persona en la fecha siguiente, julio 15, a pesar de que ya había un extenso lapso por virtud del cual se conocía que el doctor Gutiérrez Rojas no podría asistir a esa diligencia. Este último término, que sin embargo se imputó ahí sí a la Fiscalía, por lo tanto a la Judicatura, en el entendido que ya esa sí era una situación previsible, porque sabiendo que el titular de la Fiscalía para ese entonces presentaba una incapacidad médica que seguramente fue extendida en el tiempo,
pues la Fiscalía no hizo lo suficiente para designar un profesional que asistiera a esa diligencia, lo cual implica señalar entonces que no es la simple situación de inasistencia de la Fiscalía la que permite señalar en este caso, por razón de esa enfermedad, que pueda predicarse la fuerza mayor. No, en este caso la fuerza mayor, en lo ocurrido el 18 de junio del 2021, se predica es por las condiciones en las que esa incapacidad se presentó. Es decir, en que le impidió a la propia Fiscalía llevar a cabo las situaciones administrativas procedentes o pertinentes para disponer el nombramiento de un fiscal que pudiera acudir a esa diligencia el día siguiente a las 8 de la mañana. Por lo tanto, a su vez, que se privó a la judicatura, a través de la Fiscalía, de la posibilidad de llevar a cabo esa diligencia en virtud a esa circunstancia sobreviniente del titular de la Fiscalía. Insisto, diferente entonces a lo ocurrido el 15 de julio del 2021, en que por inasistencia del fiscal titular, pero sobre todo por razón de la falta de acreditación de legitimidad del fiscal que acudió a esa diligencia, pues no demostró ni siquiera la posesión del cargo, por lo tanto la legitimidad para actuar en condición de fiscal en ese momento, pues es que entonces se le imputa a la judicatura a través de la Fiscalía, porque esa sí era una situación previsible. Ahí sí había dispuesto de un término razonablemente suficiente la Fiscalía para haber dispuesto lo necesario con la finalidad de que la Fiscalía dispusiera de la ubicación de un fiscal que pudiera, en ese rol de acusador, presentarse a la audiencia preparatoria. En ese entendido, pues entonces considera el despacho que ese término del 18 de junio del 2021, por 27 días hasta el 15 de julio, no puede serle tampoco imputado a la judicatura, sino que en relación con el inciso segundo del parágrafo tercero del artículo 317 de la ley 906 de 2004, pues ha de considerarse como una situación de causa razonable fundada en hechos externos y objetivos de fuerza mayor ajenos al juez o la administración de justicia, caso en el cual, esa es la razón por la cual no pudo llevarse a cabo la audiencia preparatoria y por lo tanto hasta el momento no haberse podido iniciar la audiencia de juicio oral. Es decir, que de esos 117 días que el despacho contabilizó inicialmente, bajo el entendido que podían serle contabilizados los términos entre el 18 de junio y el 15 de julio a la judicatura, pues finalmente no le serán contados a la Fiscalía y en ese caso pues ha de señalarse que entonces el término transcurrido entre la radicación del escrito de acusación y la fecha de hoy, fecha en la cual se sustenta esta solicitud de libertad por vencimiento de términos, no han superado los 90 días. Es decir, que a la fecha la judicatura aún cuenta con un término de 30 días con la finalidad de llevar a cabo la audiencia de juicio oral o por lo menos verificar su inicio, que está programado para los primeros días del mes de septiembre de la presente anualidad. Con fundamento en lo anterior, entonces el despacho colige o advierte que en este caso pues no resulta procedente disponer la libertad del ciudadano Paul Staniey Naranjo Calvo por las razones expuestas en precedencia. De conformidad con lo anterior, el juzgado 39 penal municipal con función de control de garantías resuelve negar la solicitud de libertad por vencimiento de términos contenidos en el numeral quinto del artículo 317, tal como fue solicitado por la defensa del ciudadano Paul Staniey Naranjo Calvo, en el entendido que a la fecha no han transcurrido más de 90 días de los 120 con los que cuenta la judicatura para iniciar o verificar el inicio de la audiencia de juicio oral una vez radicado el escrito de acusación. Lo anterior de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte emotiva de esta decisión. La presente decisión se notifica en estrados. Vamos a iniciar por la defensa, doctor Cadena. Gracias, honorable juez. Estoy plenamente de acuerdo con su decisión. Estoy plenamente de acuerdo con su decisión, no interponer ningún recurso, y efectivamente fue una situación grave del doctor Carlos Gutiérrez que generó esa situación. Gracias, señor juez, por escucharnos. Gracias, doctor Cadena. A pesar de la decisión de la defensa, pues se le concederá el uso de la palabra a las demás partes intervinientes. Doctora Castaño, en representación de la Fiscalía. Su señoría, conforme con su decisión, sin recursos. En representación del Ministerio Público, doctora García.
Gracias, señoría, conforme con su decisión por parte del Ministerio Público. Finalmente, doctora López, en representación de las víctimas. Su señoría, sin recursos. Gracias. Por quedar en firme la presente decisión, pues contra ella no se interpusieron recursos, se da por finalizada la presente diligencia, siendo las 3 de la tarde, 17 minutos del 26 de agosto del 2021. Agradezco su presencia, doctores. A sus correos llegará copia del acta. Gracias, señor juez. Gracias, feliz tarde para todos.